Bueno, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta charla entre estas inmensas escritoras de la lengua española, Gioconda Belli y Claudia Piñero. Gioconda de Nicaragua, Claudia de Argentina, pero las dos muy representantes de las letras de nuestro continente, de nuestro idioma, de nuestro país. Bueno, presento un poquitito el contexto de la charla. Yo soy Ingrid Begerman y dirijo en Montreal, Canadá, la parte en español de un festival literario que es multilingüe. Entonces, lo que hacemos son justamente explorar los espacios de la literatura a través de la lengua y de la cultura y de la experiencia personal y también de usar a la literatura para acercarnos, ¿no? No dejar que la literatura sea algo, no sé, la altura, no sé si es la altura o las emociones, las dos cosas, pero bueno. Que la literatura no sea algo elitista, sino que sea algo para todos, ¿no? De traer la literatura a todos. Y entonces, que es justamente lo que hace este divino festival galés Hay Festival en su séptima, creo, octava edición aquí en Arequipa, en Perú. Muchísimas gracias por darnos aquí la bienvenida. Bueno, la propuesta entonces, una de las cosas en mi programa es que yo manejo un premio literario que se llama Premio Azul, cuya meta es premiar a una escritora, un escritor cuya obra pone el español o la cultura española en el mapa. Entonces, bueno, las galardonadas del año 2019 fueron Claudia Piñero y en el 2020 Gioconda Belli. Entonces, queríamos compartir un poquito, hablar un poco con las dos juntas aquí con ustedes en ese contexto, pero hablar de toda la charla tiene que ver con la parte militante y política de la escritora, que las dos también lo son, del rol de la intelectual combativa, de la creadora y de todo eso, ¿no? Pero bueno, ya no hablo más, o sea, las que tienen que hablar son nuestras dos ilustrísimas invitadas. Bueno, empezamos, Claudia. Claudia y Gioconda, pero solo la semana pasada, mientras estábamos promoviendo los eventos, decía, las dos se ganaron 2 premios. Bueno, Gioconda se ganó el Liber Prize y Claudia quedó finalista en una traducción de Elena Knowles al inglés. Eres una escritora súper reconocida. ¿En qué afecta los premios literarios en tu obra? O en tu escritura como persona, como todo. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Los premios literarios son una gran alegría, digamos, para personas inseguras, no sé cómo es Gioconda, pero yo soy un poco insegura. Es como que decís, bueno, no estaba tan mal lo que hacía, pero sobre todo es un incentivo y es una oportunidad. Siempre digo que un premio es una oportunidad y no todos los premios significan lo mismo. El Literatur Prize que ganó Gioconda en Alemania es un premio que un montón de lectoras leyeron el libro que fue premiado y la eligen a ella entre montones de lecturas que hicieron. De hecho, también lo ganaste vos. Sí, con Elena sabe, también con Elena se llevan sabe. todo en carrito de supermercado. Bueno, sí. Y después, bueno, el Booker Prize es otro tipo de premio. O sea, todos los premios dan oportunidades, ¿no? Dan oportunidades de lectura de distintas personas. Y después de eso hay que seguir trabajando, porque con ganar un premio no haces nada, ¿no? Después del premio tenés que seguir trabajando y haciendo cosas, digamos, que siempre estén mejor, por lo menos en el intento, ¿no? Intento de que estén mejor, después pueden salir o pueden no salir. Eso no me influye para nada en escribir, ser finalista o ganar un premio nunca me influyó en escribir. Escribir pasa por otro lado, pasa por un lugar de deseo de contar una historia, de usar determinadas palabras. No tiene nada que ver con los premios, pero sí hay que reconocer que, por supuesto, es una gran alegría y es un estímulo, ¿no? Del premio que se trate. Gracias, Claudia. Vos, Gioconda, desde muy pequeña también, ya desde adolescente ganaste tu primer premio por poesía, o sea, ya tienes una larga trayectoria de ganar, ¿verdad? O sea, bueno, cuéntanos. Ese primer premio fue fantástico para mí, porque además realmente fue como una bendición, porque me tenían tan atacada por todos lados, porque mi poesía era diferente, era muy femenina, muy celebratoria de la feminidad, etcétera. Entonces fue como que el Papa me lo hubiera dado, ¿verdad? Fue la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y lo más lindo que me pasó es que yo estaba recién empezando a escribir poesía y un poeta que era el jurado que yo más respetaba, que es un excelente poeta nicaragüense, Carlos Martínez Rivas, se sentó conmigo después, cuando ya me habían dado el premio, y me dijo, vení, vamos a ver este libro, vos y yo. Y fue una clase magistral la que me dio. Entonces me decía, lee ese poema, ¿a dónde se para? ¿A dónde podrías terminarlo? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Para mí ese premio fue importantísimo
por ¿Qué eso. edad tenías? Tenía 21, creo yo. Mira qué interesante porque, perdón que interrumpa, Por pero a favor. mí me pasó algo parecido cuando gané el premio Clarín Alfaguara. En el jurado estaba Belgrano Rawson, Rosa Montero y Saramago. Y uno se enteraba ahí, estabas emocionada, te acabas de enterar, qué sé yo, y venía Saramago, me decía, después Rosa te quiere decir algo. Y yo me iba para otro lado de la fiesta y venía Saramago y decía, después Rosa te quiere decir algo. Y entonces yo la buscaba a Rosa, que en ese momento todavía no la conocía como la conocemos ahora, y le digo, Rosa, mira, Saramago dice que me querés decir algo. Y me dice, sí, vení. Entonces me llevó también a decir, mira, nosotros creemos que tu novela termina un poquito antes, que a partir de acá empezaste a contar cosas que no le hacen falta al lector y que deberías a lo mejor retrabajar este final. Y fue una lección de literatura extraordinaria y también como personas, ¿no? Porque digo, son jurados muy prestigiosos, como el poeta nicaragüense que vos nombrabas, que se toman el trabajo de hacer una intervención sobre tu obra que te ayuda, porque si mi libro hubiera salido de la otra forma, hubiera tenido un peor final, ¿no? Así que me hizo acordar mucho la generosidad de ellos a la que vos contabas. Sí, eso es un privilegio enorme, que existan esas personas que se toman el tiempo con la gente joven, ¿no? Para ayudarles y para tener esa deferencia, porque claro, para mí él era un personaje que yo amaba su poesía y fue muy importante. Después los premios, como dice Claudia, son alegres, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me gané el premio Casa de las Américas de Cuba, estábamos en plena lucha contra la Somoza y yo estaba embarazada de mi tercer hijo, que me costó mucho, tuve que pasar acostada mucho tiempo, fue prematuro, bueno, pero me llegó la noticia en la cama con mi gran barriga y fue increíble porque todos me llamaban por teléfono y lo más divertido fue que un jurado me llamó y me dijo, ¿sabes que el jurado tal, eso fue una infidencia de él, decía, esas cosas no se hacen pero no se escriben? Y que él fue el gran... imagínate, mi libro no era nada del otro mundo de erótico ni nada por el estilo. Pero esas cosas de los jurados, Rosa Montero cuando me dan el premio de Biblioteca Breve, le digo, estoy tan nerviosa, y no la conocía mucho yo. Me dice, vení, te voy a dar una pastilla. La pastilla de los conferencistas, es una pastilla que tiene el beta blocker y entonces te calma la adrenalina. Pero o sea, todas esas cosas también son parte de los premios, las memorias que vienen con los premios, el sentido de ser reconocido, porque todos somos, yo creo que las mujeres sobre todo, pero los hombres también, somos inseguros. Cuando uno escribe algo, es como lanzar algo que le ha costado a uno tanto y que sos vulnerable, sos sumamente vulnerable. Estaba leyendo el otro día la Virginia Woolf, que contaba cómo ella estaba esperando que llegaran los comentarios sobre sus libros, Night and Day, es el libro y dice, qué barbaridad, dice, me han dicho bellezas, pero fulano de tal me dijo una cosa mala y es lo único de lo que me acuerdo. Y eso mucho pasa, ¿no? Igual. Sí. Sí, bueno, entonces ahora pasando un poquito a la cuestión desde los premios, vamos a hablar un poco sobre, bueno, volviendo al feminismo entonces, a ver. ¿Estaba mejor? Bueno, a ver, del premio Sor Juana, ¿qué significa para las dos haber ganado el premio Sor Juana? Compartimos varios premios entonces. Sí, no, exacto, ya ganaron, exacto, porque tres. pasar, o sea, de la figura, a ver si formulo bien la pregunta. La figura de Sor Juana como escritora en la lengua española, ¿qué representa para ustedes como premio, que las dos lo hayan compartido? Y esa figura, ¿no? Si hay bueno, hablen de Sor Juana y de haber ganado el premio y del premio en sí, o sea, de un premio por una escritura feminista Te voy a contar la anécdota de cómo me enteré que gané el premio Sor Juana. Yo estaba de jurado de otro premio, se llama Letra Sur, que es un premio que se daba en la Patagonia, en Argentina, y estaba el jurado, que era Martín Coan, Sasturain, y había una periodista, Silvina Friera, que es bastante amiga mía, y estábamos ahí por anunciar el que iba a ganar ese premio, y me llaman del Sor Juana para decirme que había ganado, y además tenía que decirle si podía viajar, porque una condición para darte el premio es que vos viajes y demás. Yo estaba sola ahí en la Patagonia, enterándome que había ganado el Sor Juana,
Y no sabía qué hacer porque no podía decir ahí, me gané este premio, porque inmediatamente el foco salía del señor que ganaba el premio ahí. Entonces le digo a la periodista Silvina Friera, le digo, Silvina, tengo un problema, ¿podés venir a mi habitación un ratito? Entonces me voy a mi habitación, entra Silvina a la habitación y le digo, Silvina, gané el premio Sor Juana. Entonces se puso a saltar y yo también arriba de la cama, las dos, saltando arriba de la cama que había ganado el Sor Juana. Bajamos y fuimos a la premiación mudas, sin decir una palabra a nadie, pero ya me había desahogado con una amiga. Una siempre tiene que tener una amiga cerca para hacer estas cosas, ¿no? No, qué experiencia más femenina también, o sea, qué cosa más linda que hayas podido celebrar y también dado, no quitarle el spotlight a la persona que lo tenía ahí. Divino. Y Gioconda, para vos, el premio Sor Juana, ¿cómo fue recibir lo que significa para vos la figura de Sor Juana? Bueno, yo estaba, me acuerdo, en mi escritorio escribiendo algo así y de repente me llamó la Nubia Macías y me dijo que si podía viajar a México. Esa fue la... Y me dieron el premio y por un libro que se llama El infinito en la palma de la mano, que había sido muy importante para mí escribirlo y que pues le tengo mucho cariño a ese libro. Y el premio Sor Juana, ¿no? Era enorme para mí, porque Sor Juana, como vos decís, es una figura tan emblemática, tan feminista, o sea, una mujer que sufrió tanto por ser quien era, por afirmar su feminidad y a la que castigaron tan duramente, ¿no? Pero que además tuvo el valor de escribir cosas en el siglo XVI, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la razón de lo mucho, de lo mismo que o sea, una maravilla. Todos los premios son lindos. Yo me acabo de ganar uno que me gustó mucho porque no te dan nada. El Liber Press, que de repente me llamaron, me dijeron, te vamos a dar un premio, y era ir a Girona, y me dieron la escultura más pesada que ustedes se puedan imaginar. Era un mundo, pero qué bonito fue porque era como el ambiente, era bien lindo, con mucha gente iraní, habían muchos iraníes que ganaron, catalanes, también gente de esa amiga tuya de Kim Thuy, de Vietnam. Entonces fue bien bonito el premio. Y no sabes cómo te lo dan, ni cómo te escogieron, nada. Quiero decir gracias igual. Sí, exacto. El Sor Juana, ¿sabes qué? Una cosa que quiero decir del Sor Juana, porque estamos hablando de cosas importantes, sensibles, que nos pasa con los premios, pero la verdad que pasan otras cosas importantes, como por ejemplo, para mí, que yo escribo en Argentina, que es un lugar donde hay mucha lectura en español y que también circulan los libros, pero no es México. Ganarte un premio, por lo menos para un argentino, en México, es la posibilidad del mercado de literatura español más grande del mundo, te diría. No sé si España es más grande que México, de Latinoamérica seguro. Entonces también es eso, un premio te puede dar una visibilidad y una posibilidad de llegar a muchísimos más lectores de lo que vos habías sospechado que podía llegar si no hubieras tenido ese premio, ¿no? Y hablando de esto, entonces, Claudia, contanos un poquito cómo es tu recepción internacional, en qué idioma sos más leída, afuera del español, pero también aún un poco situate en el mapa de las letras latinoamericanas o hispanas, en qué países te leen más, si en España, si en México. Explica un poquito cómo funciona tu circuito internacional y después vos también, Gioconda, la presencia internacional de las dos. Bueno, en Latinoamérica mis libros están en casi todos los países, no sé cuánto, si en alguno más que en otro, la verdad que no tengo ese dato. En España también, sobre todo, por ejemplo, hay algunos libros que mucho más, también por un premio, Catedrales, que ganó el premio Dashiell Hammett, en España tuvo muchísimos más lectores que los anteriores míos, que tuvo una cantidad de lectores normal, pero no tantos como que se enteró seguramente la gente de mi existencia por ese premio, ¿no? Y a partir del Booker, yo te decía, no sé, Italia, Alemania, Francia, son países, Inglaterra, donde yo ya estaba traducida, donde más me leen de todos esos países es en Italia. Nunca uno sabe por qué, quizás porque la editorial es Feltrinelli, no lo sé. Como el más consecuente con las traducciones es Alemania, que siempre me tradujeron todos los libros, no importa lo que escriba, ellos tienen como una política de autores, la editorial Unions Verlag, que es buenísima, y que es como consecuente con los autores. Pero a partir del Booker Prize, que te da otra visibilidad, me tradujeron al coreano,
al chino, hay ahora una propuesta. Otros países que me habían traducido algunos libros y después no siguieron, volvieron a traducirme. Son, sé que más de 20 países, pero no vale la pena nombrar todos. Pero empezaron a aparecer algunos donde, o sea, en todo lo que era el mundo soviético, que se partió en distintos países, ahora hay una edición para cada país, que vos pensabas, bueno, yo ya estaba traducida al ruso, ¿no? Y más o menos como que estaba cubierto, pero ahora hay montones de editoriales en distintos países que también tienen sus propias ediciones, ¿no? Buenísimo, Claudia. ¿Y Gioconda, cómo es contigo? Bueno, es que el Booker es un premio, esta mujer es una en América Latina que se ha ganado ese premio. Finalista, no lo gané, pero fui finalista. Pues, casi para nosotros tú lo ganaste. Porque llegar a ser finalista es tremendo. No, mis libros, yo realmente tuve la enorme suerte de que La Mujer Habitada, mi primera novela, fue una sensación en Alemania. Empezó ahí porque el editor mío en Alemania, un señor que me llegó a buscar a Nicaragua, era editor de Ernesto Cardenal, y un día me llamaron del ministerio de Ernesto que este señor quería hablar conmigo. Entonces me propuso que quería traducir mis poemas al alemán. Por supuesto, le dije yo. Yo ni sabía de lo que se trataba, ni nada, ni contrato, ni se me ocurría. Pero tradujo mis poemas al alemán y después fui a hacer recitales en Alemania, que nos quedábamos en casas de gente. Me acuerdo una vez que nos tuvimos que quedar, yo me quedé en el cuarto de una señora que se acababa de morir. O sea, andábamos como gitanos. Y después cuando yo escribo esa novela, se la mando a México, a un señor de la editorial Diana que había conocido, y le mando el sobre con el manuscrito, sin agente ni nada por el estilo. Y me llaman, y cuando me dicen que sí, que la van a publicar, eso sí que fue, que yo me puse tan contenta. Y después me llamó Hermann Schulz, se llama el editor. Me dice, yo te la publico, no necesito leerla, ya. Y entonces me publica en Alemania y se vuelve una sensación editorial. Esa novela vendió rapidísimo más de 1 millón de copias en la primera arrancada. Y se ganó un premio y bueno, yo me sentía como Madonna cuando iba a Alemania porque me tomaban fotos. O sea, uno no se imagina que va a pasar eso, ¿no? Que van a pasar esas cosas. Y eso me abrió camino, por supuesto, a la publicación de las otras novelas que fui publicando, pero también uno se encuentra con cosas terribles. Me acuerdo en Estados Unidos, HarperCollins compró la Mujer Habitada, buscó una traductora que era malísima, después no le gustó la traducción, escribo yo la segunda novela, se la mando a la mujer y me dice, esta novela es estúpida, con esa palabra, me dijo, y no me la publicaron. Y después me la publicó otra editorial. O sea, uno pasa por un montón de cosas. No crean que es tan fácil la de que te publiquen, pero ahora La Mujer Habitada está publicado en chino, en finlandés, en danés, y la siguen publicando y se sigue vendiendo, que es la cosa más extraordinaria que yo en Italia fue también en España. Entonces esa novela como que ha sido como el caballo que ha ido adelante de la carreta donde van todos mis libros, ¿no? A mí me parece que da una oportunidad ese tipo de traducción a todas esas lenguas que vos decís, también de enterarnos nosotras como escritoras que esas lectoras o lectores en otras partes del mundo entienden igual que en nuestros países las historias, ¿no? Porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando fui a la Feria del Libro de El Cairo, en Egipto, que en la presentación era Las Viudas de los Jueves y no me acuerdo si la otra era Betty Boo, tuya, uno de esos, y en el público había muchas mujeres con la yihad y algunas incluso con eso negro que solo se le ve los ojos, y yo veía que hablábamos acá arriba de Las Viudas de los Jueves y de otras historias de mujeres, y decía, ay, que no compren el libro porque no les va a gustar, porque les va a parecer ¿de qué me están hablando? Como que sentía que les iba a costar hacer empatía con una vida absolutamente diferente a la que yo me imaginaba. Y cuando termina la charla, empiezan a levantar la mano para hacer preguntas,
Eran mujeres que habían leído el libro y que se habían sentido identificadas con las mujeres que yo había retratado en ese libro. Y eso me pareció interesante también, el prejuicio de uno que a lo mejor hay historias que son muy locales y pensás que no son trasladables a otras realidades y quizás no es así, ¿no? Fíjate lo que pasó con tu libro, si lo leyeron en todo el mundo es porque se sintieron absolutamente identificadas, ¿no? No, y ahora el infinito en la palma de la mano, que no le fue tan bien editorialmente en español, ahora le está yendo muy bien en los países árabes. Yo no entiendo, porque es una mirada sobre el Génesis, que no es nada, digamos, tradicional, es una mirada muy poco tradicional sobre la historia de Adán y Eva. Y está en Irak, ha salido la traducción al árabe, fue premiada, y después salen en unas lenguas, malayalam, en indonesio, salió hace poco, no me acuerdo cuál de los libros, pero es maravilloso. Uno se pone a pensar cómo viaja la literatura, un poco tu festival, ¿no? Metropolis Blue es acerca de eso, es sobre cómo la literatura, si hay quien se atreva y hay quien quiera hacerla trascender fronteras, puede trascender esa frontera y puede llegarle a un montón de gente más. Y en América Latina ha sido muy importante para nosotras romper esa barrera de la traducción, porque cuando te traducen, eso te da oportunidades, te conoces más gente, se venden los libros y nosotros vivimos de eso. Ya cuando llega un momento en que vivís de que se vendan tus libros y de las lectoras que te dan retroalimentación, que es tan importante. La retroalimentación, bueno, yo por eso quiero a las redes sociales, porque ha sido una nueva visión de lo que es el trabajo de uno como escritor con la retroalimentación del público. Cuando la gente te dice, esta novela me encantó por esto, me recordó tal cosa, qué maravilla, digo yo, poder tener esta relación que era casi imposible anteriormente con la gente que lo lee a uno. Entonces sí, en ese plan justamente, porque parte también del ángulo de la charla es un poco la cuestión de militancia, de feminismo o del rol de la escritora como intelectual pública o escritora combativa, pero sigamos aquí en la cuestión de los medios sociales. Las dos tienen como 110.000 seguidores en Twitter cada una, o sea, las dos tienen unos canales impresionantes de difusión. ¿Cómo manejan eso, la parte desde la militancia para promover sus libros? O sea, ¿es algo que ustedes nutren? O sea, que por ejemplo, que tuitean o en Facebook usan cuando están en el Hate Festival. O sea, ¿cómo usan ustedes los medios sociales? Pero además, ¿qué es para ustedes tener ese canal? Porque como digo, 110.000 seguidores en Twitter no es poca cosa, ¿no? De tener este tipo de público. Bueno, ha sido importante para las luchas, ¿verdad, Claudia? Sí. Sí, para las luchas, pues yo lo uso mucho para asuntos políticos. Claudia lo usó en la lucha por el aborto en Argentina. Yo lo usé también. O sea, creo que es un elemento importantísimo. A mí lo que me da un poquito de pena es estarlo usando como propaganda de mis cosas, ¿no? Pero es importante. Que no es propaganda, sino que estás compartiendo que estás en un evento o un libro que sacaste. Digo, también el periodista tiene que hacer, o sea, no es tu promoción, pero si no tienes que poner titular, porque si, como dice Gabo, no García Márquez, no basta ser el mejor, sino que se sepa, ¿no? También, o sea, si uno escribe una novela, tiene que llegar al público, ¿no? Sí, es verdad. Pero entiendo que esa cosa de que el escritor se autopromueva o que tenga que poner eso, pero eso más allá de compartir a donde está, pero hablando de la parte militante, ¿no? ¿Cómo funciona la cuestión de compartir causas o de movilizar? O sea, ¿cómo trabajan ustedes? Hay épocas en que hay, por ejemplo, en el caso del aborto en Argentina, si hay épocas que había que era más intenso, ahora con Estados Unidos, o sea, ¿cómo es la cosa? Bueno, la cosa por lo pronto va cambiando todos los días. Hoy ya la cosa es otra cosa que no sabemos qué cosa es, porque Elon Musk nos dirá dentro de unos días qué cosa es. Yo de todos modos, a mí lo de la cuenta verificada no me interesa porque nunca la verifiqué, porque no me interesaba, pero todos los que tienen la cuenta verificada están que trinan. Ahora, sí, que
el tema es si va a poner cláusulas del tipo de solamente si tenés la cuenta verificada se van a ver más tus tweets que los de los otros, porque entonces ahí va a empezar a haber como una censura dentro de lo que estamos diciendo. Entonces ya no se va a poder usar tanto para las causas si no pones plata para poder tener eso. Entonces eso va a ser, hoy, no sé, vamos a hablar como si no existiera Elon Musk y todavía no sabemos lo que va a pasar con eso. Con respecto a las causas, nosotros lo usamos muchísimo, para muchas causas lo seguimos usando. De todos modos, hay que tener mucho, como un sentido muy crítico. Hay que saber lo que te da y lo que te cuesta, porque también te cuesta mucho las redes sociales. En Argentina, en algún momento, hubo un estudio del CONICET que hicieron sobre las 4 mujeres más atacadas durante la campaña del aborto y yo era una de las 4. Y a vos te dicen, bueno, no te preocupes, porque si total son gente anónima, lo que te dicen no importa. Pero vos recibís todo eso sobre el cuerpo y llega un momento en el que no te dan ganas de seguir diciendo. A mí últimamente cada vez más me pasa que escribo algo y después digo, esto mejor no lo pongo porque voy a guardarme para las causas que realmente me interesan. O sea, si hay una causa que realmente me interesa, si pasa algo con Nicaragua de Gioconda o pasa algo con alguno de mis amigos en alguna parte del mundo que me parece que lo tengo que poner, lo pongo. Si pasa algo en Argentina, que me parece que es una de las causas que yo elijo para batallar, pero estoy tratando de retirarme de la conversación esa que conversamos sobre todo, sobre cualquier cosa, porque ahí se dieron muchísimas agresiones. Y no me pasa solamente a mí, a casi todas las que vamos llegando a los 100.000 seguidores, te empieza a pasar que es tal la cantidad de gente que sale a agredirte por cualquier cosa, que llega un momento. Mira, yo hace varios años, 2 o 3 años ya, un día puse un desayuno, yo estaba desayunando, viste, sacás la foto del desayuno, como yo a la mañana tomo una aspirineta por una cuestión de la coagulación y una levotiroxina, estaban las pastillas y saqué con las pastillas porque me parecía más natural que decir qué lindo, me estoy tomando el desayuno, sí, bueno, me tomo las pastillas. Entonces empezaron a debatir sobre mi tweet si estaba bien tomar la levotiroxina o no con el desayuno, que por supuesto yo la tomo así porque la médica me dijo que la tome así y a lo mejor hay otros que dicen otra cosa, pero obviamente no es que yo me automedico. O sea, fue toda una discusión sobre eso y gente diciéndome lo mal que estaba. Yo le decía, me lo dijo mi médica, cambia de médico, no sé qué. Pero el diario La Nación, que es uno de los diarios de más tirada en la Argentina, sacó una nota sobre ¿está bien como Claudia Piñeiro toma la levotiroxina? Yo digo, ya me pareció que estaba mal, porque cómo una cosa que uno ponga algo así y que se metan en la intimidad de los remedios que Pero aparte, tomás. o sea, es el tribunal, es la corte que te están juzgando sin, es decir, ¿no? Pero además, creo que es un periodismo también que recurre a cualquier cosa que pueda generar un clickbait y entonces sacan ese tipo de títulos y nosotros muchas veces a través de las redes sin querer les vas dando la oportunidad de tomar eso, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, pero sí han sido una herramienta muy, muy bueno para difundir cosas que no tenés cómo difundir, sino. Gioconda, vos cómo usas las redes y contás también anécdotas o cuestiones. O sea, también a mí me ha pasado, me han linchado por las redes, y yo al principio yo contestaba porque me daba tal rabia cuando decían cosas. Decía, no, les estás dando raid a esta gente que lo que quiere es que aparecer que vos le contestés para darle importancia. Yo eso lo veo horrible, pero me controlo porque realmente hace poquito, como estaba hablando, puse un tweet cuando ganó Lula, que puse felicidades, presidente Lula. 91 comentarios, todos diciéndome que soy una comunista perdida, que yo arruiné Nicaragua, o sea, no te puedes imaginar la agresividad y de repente un periódico sale diciendo, Gioconda Belli recibe muchos comentarios por felicitar a Lula. Una cosa así, ni me acuerdo, pero de repente estás haciendo cosas, pero aparte de esa parte que es negativa y molesta, yo creo que lo que se logra es mucho, porque realmente te retuitean. Con Nicaragua, que nos hemos quedado sin medios de comunicación, absolutamente todos han sido silenciados por la dictadura de Daniel Ortega. Las redes han sido el único lugar, han sido el escenario donde todavía podemos tener incidencia, donde todavía podemos penetrar en los teléfonos celulares que tiene toda la gente. Entonces le hemos dado, yo pues particularmente,
y un montón de gente les ha dado una importancia muy grande. Los medios funcionan a través de tweets, los medios se han digitalizado todos, y entonces, claro, para que vean el medio hay que referirlos al medio. Entonces, sí, para nosotros como nicaragüenses combativos y en las luchas de la mujer también, yo pienso que ha sido muy importante. Ha sido importante criticar cuando salen cosas machistas, cuando se ataca a una mujer. Hablando de los premios, volviendo para atrás, que estaba pensando que es verdad que los premios son, que pensemos cuántos cientos de premios han sido dados, por ejemplo, el premio Cervantes, los premios más importantes del mundo, los Nobel. Las mujeres han sido una absoluta minoría en todos esos premios. Yo estaba bromeando con alguien el otro día, le digo, yo ahorita no me puedo ganar un premio importante porque tengo que tener silla de ruedas. Cuando ya me pongan en silla de ruedas y con caminador, entonces a lo mejor me lo gano. Porque es verdad, esos premios grandísimos son para ya las personas y a las mujeres, porque los hombres todavía se los dan más jóvenes, pero a las mujeres ya son mujeres que me da cólera porque ya no van a tener tiempo de gozar el premio, ¿no? Y después también está la suspicacia sobre el premio dado a una mujer. Por ejemplo, Enya Arnoz, que para mí tiene unas novelas extraordinarias, empezaron algunos a decir, bueno, pero no son tan buenas, lo que pasa es que son novelas feministas. Entonces tampoco, ni siquiera... Vos misma, Yoconda, fuiste víctima de toda la cuestión con el Vargas Llosa. Hay que validar además el premio, ¿no? El premio que nadie necesita validar, muchas mujeres necesitan validarlo, ¿no? No, realmente hablando del feminismo, el campo de la literatura es un campo minado, cuando realmente querés que sirva para que, o sea, no que sirva, pero escribir sobre temas de la mujer para mí ha sido causa, no me arrepiento de haberlo hecho, por supuesto, y lo voy a seguir haciendo, pero realmente te empiezan a desvalorar, o sea, te dicen que escribir novela rosa, que vos escribís del mundo privado, a quién le importa, ¿no? Y a mí me parece interesante que ahora muchas mujeres lo que están escribiendo es novelas de terror, de cosas que no tienen nada que ver. No sé si ya ellas están liberadas y ya no sienten la necesidad de escribir sobre la situación de la mujer o como las luchas que tenemos las mujeres, que yo todavía siento que existen, pero ha sido bien difícil y por eso es una lucha importante. Yo pienso que esas novelas donde reflejas la realidad que viven las mujeres, eso de Elena Sabe para mí fue, o sea, tu novela, bueno, las novelas de ella son maravillosas en ese sentido de retratar esa, y además Claudia es guionista y tiene unas series en Argentina que han sido súper discutidas, ¿no? El Reino fue sumamente discutida. Entonces, todo eso yo creo que en esa es la lucha nuestra. Yo pienso que no es una lucha que solo lo hacemos por la lucha, lo hacemos porque nos gusta contar historias y porque tenemos de cierta manera un sesgo marcado hacia determinadas amores de nuestro corazón, ¿no? O causas que son importantes para nosotros y por ahí nos salen las historias, ¿no? A veces te preguntan los periodistas, ¿pensás que perdiste mucho de tus lectores por hacer tal causa? Y es una pregunta que no tiene sentido porque no podés no hacerlo. O sea, vos podrías no hablar de Nicaragua hoy, es imposible. Yo ayer miraba, antes de venir de Argentina, el libro de ensayos de, no sé si acá en Perú ya está, pero en Argentina está, que se llama Luciérnagas, y varios de los ensayos son sobre Nicaragua, porque es irremediable que hables de Nicaragua. ¿Cómo no vas a hablar de Nicaragua? Pero entonces te preguntan, ¿y te conviene hablar de Nicaragua? ¿Y te conviene hablar del feminismo? ¿Y te conviene hablar de esto? Y no sé, pero si yo quiero hablar de las cosas que me importan, tengo que hablar de esas cosas como lo contan esos ensayos, ¿no? A mí una vez un periodista me preguntó que si yo escribía de sexo para vender. Como siempre, es lo único que puedes hacer. Yo empecé a escribir de sexo antes de saber que iba a vender.
Y bueno, mi última pregunta antes de abrir aquí para el público, vayan pensando las preguntas que le quieren hacer a Yoconda y a Claudia, tiene que ver entonces ahora la parte a la inversa en el sentido de ser mentoras ustedes, ¿no? En el sentido que está de dar talleres de escritura o de cuando viene una lectora que quiere que le lean las novelas o le den consejo. ¿Qué es para ustedes, cómo lo ven ese rol o si no de esa función de mentorado o de apoyar o de aún ser presidenta del premio Alfaguara, o sea, de ese giving back? ¿No? ¿Cómo es para ustedes eso? Bueno, a mí ser jurado de concursos me gusta mucho, me gusta porque además vas leyendo de qué se está escribiendo en este momento, es algo como muy instantáneo, ¿no? Es como leer de lo que en este momento alguien está escribiendo en su casa, ¿no? Entonces es muy interesante, muchas literaturas diferentes, a veces uno elige qué leer y ahí vos lees lo que te eligió otro, generalmente con un criterio amplio, entonces tiene muchas cosas interesantes. Yo di talleres mucho tiempo y soy muy... me gustan mucho los talleres. Me formé también con grandes maestros que daban talleres en Buenos Aires. Argentina siempre fue, Buenos Aires sobre todo, un lugar donde escritores muy importantes abrían su casa para dar talleres, ¿no? Y hay una cosa de pertenencia a un grupo donde hay alguien que te va orientando, pero también hay un grupo que te está leyendo y vos aprendés no solo de lo que escribís, sino de lo que escriben los otros y de las devoluciones de todos. Parece que es un trabajo muy interesante, que de hecho, una vez que ya no vas más al taller, conservás todavía a tus amigos y conservás y te pasás los textos porque necesitas como ese otro que mire sobre lo tuyo y te diga lo que vos no estás viendo, ¿no? Claro, todo el proceso creativo y todo. Y Yoconda, para vos, ¿cómo es la cuestión de, bueno, inclusive también sos jurada de premios, de ese servicio, cuéntanos. No, para mí ser jurado, por ejemplo, soy jurado del premio Loewe y también es fascinante leer toda la diferente poesía. Por ejemplo, los últimos 2 años ha sido novedosísimo que los que han ganado han sido jóvenes, de tal manera que hay un premio principal y un premio de creación joven. Pero si el premio de joven es lo mejor, se acaba, o sea, se quita ese año el premio de creación joven y estos 2 jóvenes que ganaron en los últimos 2 años, ganaron el premio mayor, como quien dice, ¿no? Y eso ha sido extraordinario ver cómo estos jóvenes están saliendo con un lenguaje nuevo, una manera diferente de abordar la poesía, una voz diferente cuando por otro lado te preocupa ver la uniformidad que hay por otro lado en otros muchos poemarios, que la gente aprende a escribir, saben voltear una frase, pero no tienen una voz propia, ¿no? Es como un lenguaje adquirido que no tiene esa fuerza, esa fortaleza que han tenido estos muchachos jóvenes que han ganado los premios. Pero yo no... ¿Esa fuerza es algo que se enseña, se cultiva o a dónde está esa fuerza? ¿Cómo? Mira, yo de los talleres más bien quisiera poder dar talleres, he dado uno, pero no sé, tengo un conflicto de no saber si yo soy capaz de enseñar, si se puede enseñar a escribir. He tenido casos de jóvenes que me han mandado sus poemas, que los he leído y que tengo a mi haber descubierto un poeta joven nicaragüense extraordinario. Este chaval que me empezó a escribir a mi correo y yo le digo, no puedo leer nada porque muchos me mandan cosas. Y me escribía de tal forma, eran tan perfectas sus cartas, convenciéndome de que leyera su poema, que bueno, dije, lo voy a probar y voy abriendo aquel poemario y me voy quedando un chavalo de 17 años, me voy quedando yo, ¿qué es esta maravilla? Y entonces lo llamé, fuimos a tomar café juntos, lo convencí de que participara antes de que yo fuera jurado en el premio Loewe de creación joven, se lo ganó. Ahora es un muchacho que ya tiene adelantada su carrera literaria, lo cual me da muchísimo gusto. Ese tipo de relación con alguien que conozco o que me convence de que lo debo leer, pero es bien duro cuando te mandan muchas cosas y no puedes decirle cosas buenas, ¿no?
decirle, mira, mejor dedícate a otra cosa, te odian a muerte. Y también hay algo, no sé si a vos Sí. te pasa, que es tanto lo que nos mandan, Sí, es imposible es leer todo. A imposible. veces vos por casualidad lees 2 o 3 personas y le haces una devolución, pero no le puedes hacer una devolución a todo el mundo. Hay gente que se ofende y realmente es materialmente imposible. Yo te quería decir algo con respecto a la fuerza. Yo creo que la fuerza es lo único que no se puede enseñar en un taller. Porque vos en un taller podés enseñar, como te dijo vos, dónde se traba el poema, dónde esta prosa no te conviene hacerla de esta manera, te conviene otro narrador. Pero esa fuerza, esa necesidad de escribir. En uno de los talleres venía una chica que ahora es una escritora muy publicada en Buenos Aires y que en ese momento era una chica que trabajaba en un bar de mesera. Y en uno de esos bares me dice, yo tengo cosas, te las puedo mostrar, y me las trajo, se me las mostró, y dije, ¿por qué no venís a mi taller? Yo te invito a mi taller. Y empezó a venir a mi taller. Y cuando empezó, la puntuación era un desastre, la ortografía, pero lo que escribía era una cosa impresionante. Y después se fue leyendo, se fue acomodando todo eso y quedó la fuerza. Y yo creo que es eso lo que no podés enseñar. Si que tengas realmente necesidad de contar una historia, de contar algo, de decir algo, eso es muy personal. Lo demás, para bien o para mal, se va acomodando. Sí, a ver, entonces, bueno, preguntas para Claudia y para Gioconda del público, por favor. Ahí adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, estuvo muy interesante el conversatorio. Y yo quería hacerles una pregunta sobre algo que mencionaron casi al principio, que me quedó mucho, que me parece que mencionaron que era una cita de Virginia Woolf, que era sobre cómo a veces nos dicen muchas cosas buenas, muchos cumplidos, pero luego nos quedamos solo con lo que nos han dicho negativo, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cómo han hecho para sobrepasar eso o para no enfocarse en eso y empezar a enfocarse en lo positivo? ¿Qué consejos nos pueden dar para hacer más de eso? Gracias. A mí me ayudó una cita de otro escritor, que no sé si era Hemingway o Henry Miller, que dice, yo las críticas no las leo, las mido. Sí, a ver, ¿cuántas son y de qué tamaño? Y eso es lo que me importa. Porque lo importante, decía él, no era que fueran buenas o malas, sino que hubiera, y eso me ha ayudado, pero realmente duele. Cuando es alguien que... Hay dos cosas, o te duele o te ayuda, porque muchas veces ayuda. Yo me acuerdo cuando escribí una de mis novelas y la correctora, y esto no era pues crítica pública, me mandó la novela de vuelta, creo que era El país bajo mi piel, con un montón de correcciones. Yo dije, ¿esta qué está pensando que me está mandando? Pero dije, no, voy a ser humilde y voy a leer todas las cosas que me... Y realmente en muchísimas cosas tenía razón, cosas gramaticales, sintácticas, porque lo que uno tiene que saber es que uno empieza a ser escritor con una gramática de secundaria. Entonces, una de las cosas que te das cuenta cuando, ¿verdad?, es que cómo debes de estudiar el lenguaje, la lengua y lo que es capaz de hacer, y con eso ya te vas formando como escritor, ¿no? Porque al principio uno es pura intuición, ¿no? Y yo opino más o menos como Gioconda. Creo que también que doler duele siempre y uno trata de no creerte mucho lo que te dicen a favor y de que no te haga tan mal lo que te dicen en contra, y también de diferenciar, ¿no? De por qué alguien dice determinada... A mí me sirve analizar las críticas que le hacen a otros, ¿no? A veces ver que a tal persona alguien le hizo una crítica sumamente elegiosa y vos sabés que son íntimos amigos, o que le hizo una crítica pésima y era su expareja que la odia, y decís, bueno, no todas las críticas son tan honestas como uno cree. Entonces también empezás a relativizar lo que se dice, ¿no? Hay un libro de David Lodge, que es una obra de teatro en realidad, a mí me gusta mucho David Lodge, que es un escritor que vive en el medio del campo con su mujer, y que sabe que ese domingo va a salir una crítica de la reseñista más importante de Londres, pero que no le llega el diario, entonces, pero está preocupado, y viene pasando por la campiña otro escritor que dice, ay, justo pasaba por acá a tomar un café, te traje el diario, y el tipo se quiere matar, porque si no quería algo era leer la reseña. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, aquí.
Hola, muchas gracias. Más que una pregunta, quería hacer un comentario. Me ha gustado mucho escucharlas y algo que me llama bastante la atención y que salió, o sea, no es que se me ha ocurrido ahora, sino que lo he constatado ahora, es que yo llevo unos talleres de literatura con alguien que está acá en el GEI, que es Jeremías Gamboa, mucho tiempo, y estamos leyendo a muchas mujeres justamente de nuestra generación, latinoamericana sobre todo, algunos escritores, y surgió la idea de que yo le haga una pequeña entrevista en un pequeño congreso de psicoanálisis, ¿no? Y lo que salió ahí en la conversación es que le dije que cuando yo comencé como a googlear, lo que yo sentía era que entre las escritoras se apoyaban mucho, que es algo muy diferente, y que no les gustaba hacer llamadas como el boom, como hubo el boom hace muchos años, y lo que se sentía era mucho apoyo, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, cuando te he escuchado que Rosa Montero te persigue, ¿no? Casi para decirte, y pensaba un poco en relación a lo de la crítica, ¿no? Que hay críticas constructivas y hay críticas que destruyen, ¿no? Pero eso es una buena crítica para que tú puedas hacer las cosas mejor. Y yo no sé, o sea, sé quiénes son ustedes no saben quién soy yo, pero pensaba como, no sé, amigas de cuándo son, pero las iba sintiendo como que cada una desea, ¿no? Que la otra surja, ¿no? Cuando te ganas el premio, te vas con tu amiga escondidita y eso es algo bien importante, o sea, no sé a qué puede responder, tal vez porque las mujeres, como decían, ¿no? Lo de Sor Juana, no han tenido, o sea, les ha costado más, pero siento que hay mucho más apoyo, ¿no? Hasta cuando hablan de las ganadoras de los premios, que ustedes dicen, pero ¿por qué no se los dan más jóvenes, ¿no? O sea, hay como mayor, hay un apoyo mayor, se siente algo diferente. Sí, la palabra es esa, son mucho más solidarias. Yo siento, eso que decís yo lo siento con mis compañeras y con Gioconda y con Rosa y con gente que cuando tiene que nombrar tu trabajo lo nombra y lo recomienda y yo lo hago con otros. Yo siento eso, lo siento muchísimo en todas las escritoras con las que estoy cercana. No sé si no lo veo tanto con los varones, pero capaz porque, no sé, me parece que tenemos como un entrenamiento de estar apoyándonos el trabajo mucho mayor por todo este ejercicio quizás de haber estado más veladas tanto tiempo, ¿no? Entonces, como estuvimos más veladas tanto tiempo, nos ayudamos a iluminarnos de alguna manera. Sí, lo siento totalmente lo que vos decís, creo que es así. Pero creo que también ha sido el resultado del trabajo feminista, en cierta manera, de tomar conciencia nosotras de que los hombres cerraban filas, los hombres se apoyan tremendamente y que nosotras teníamos que también tener una actitud solidaria las unas con las otras y creo que existe. Y además yo siempre he creído, cuando te dicen las mujeres son las peores enemigas de ellas mismas, y yo jamás he creído eso, porque cuando uno se enferma, cuando uno tiene algún problema, ¿quién te ayuda? Tus amigas mujeres. Las mujeres somos solidarias entre nosotras. Y eso de que en la oficina tal vez haya cuentos de que alguien te quiere serruchar el piso, lo mismo te lo podría hacer un hombre, ¿no? Entonces, eso en las escritoras yo lo he encontrado muy hermoso y muy importante y un signo de un tiempo distinto. Gracias. ¿Otra pregunta por aquí, allá? Buenas tardes. Dirijo la Asociación Cultural Atena, con el que organizamos el Encuentro Internacional de Escritoras Tu Voz Existe en Arequipa, con el objetivo de visibilizar la escritura hecha por mujeres en la ciudad. Hay muchas escritoras, intelectuales que de repente no están de acuerdo que se hagan eventos solo para mujeres, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que es darle un espacio que no hay, y menos en provincias, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con que se organicen estos eventos, estos espacios solo para mujeres, exclusivamente para mujeres, al que pueden asistir hombres? Sí, sí es cierto. Sin embargo, en estos conversatorios, ponencias, solo participan mujeres, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, ¿empiezo? Hace un tiempo en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires se hizo un ciclo en el cual había algunos días de la semana que se apagaban las luces que iluminaban los cuadros de los hombres y solamente se dejaban iluminados de las mujeres para que los miren, porque si no los pasaban de largo. Entonces yo creo
que por un tiempo, mientras siga existiendo esta falta de visibilidad que sigue existiendo, es necesario lugares como el que nombraste vos o como el premio Sor Juana, que es solo para mujeres. Me parece que es importante hasta que logremos estar todos en la misma línea de largada, ¿no? Porque a veces te dicen, no, bueno, pero si vos pones a competir en esta materia, a veces no solamente escritoras ni escritores, tienen mejor calificación los varones que las mujeres. Sí, claro, porque en las escritos académicos solamente dejaban poner varones, porque los puestos entre ellos se los fueron dando entre varones, tal cosa, y van sumando más puntos los varones. Entonces no llegamos ni a la línea de largada de la carrera. Espero yo que va a haber un día en que no va a ser necesario hacer esa diferenciación, porque vamos a estar todos equilibrados en las posibilidades que tenemos, pero todavía no está ese espacio dado. Entonces me parece que mientras tanto, todos los lugares donde se puedan visibilizar escritoras mujeres que no han sido leídas es interesante. En México hay un ciclo que se llama Vindictas, no sé si lo conoce, que hace, Sí, Vindictas, sí. ¿cómo se llama? Vindictas, Venegas lo hace, que lo que hacen es tomar escritoras que ya ha pasado, ¿no? Que anteriores, que no fueron leídas, y entender por qué en ese momento no se las leyó. En el momento del boom hubo cantidad de mujeres que escribían que podrían haber sido parte del boom, pero eran todos varones los del boom, ¿no? Estoy de acuerdo con Claudia, 100%. Perfecto, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, por favor. ¿Alguien más? ¿Las manos? Aquí adelante. Hola, sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar, o sea, cuando uno gana un premio, múltiples premios en su caso, se le asigna como un cierto estándar a la calidad de su trabajo, ¿no? Porque es como ya ganaste algo y ya llegaste ahí. Y ustedes como escritoras mujeres y que promueven el feminismo, que normalmente las mujeres son como más criticadas fuertemente a comparación del trabajo de los hombres, ¿cómo llevan esa presión de tengo bastantes premios y es una escritora de buena calidad y de repente tengo críticas más fuertes? ¿Cómo llevan esa presión de a la hora de escribir sus cosas? Sí, la verdad es que no entendí muy bien la relación de, vos decís, criticada por los premios, por las personas. Yo creo que es medio indiferente ahí si somos mujeres o si somos varones, ¿no? Me parece que los premios te ponen una vara y a veces se espera que lo otro sea tan bueno como, o por lo menos como mereció ese premio. A lo largo de la vida de los escritores muchas veces hay obras fallidas que no son tan buenas como las anteriores, y también tenemos que tener derecho a tener algunas obras fallidas porque es imposible. A mí me gusta muchísimo un texto de Edward Said, que era un escritor palestino que hacía muchas giras con Barenboim promoviendo la paz en Medio Oriente. Sí. Él tiene un libro que se llama El estilo tardío. Y en el estilo tardío él estudia una cantidad de músicos y una cantidad de escritores, acá ya independientemente mujeres o varones. Seguramente estudió mayoritariamente varones o todos varones porque es un estudio hecho sobre el pasado. Y entonces se iba separando aquellos escritores o músicos que en los últimos años de su vida empiezan a hacer algo más del orden de su biografía, su obra completa, su mausoleo, su no sé qué, y los que hasta último momento siguen peleando por hacer algo diferente, y en esa pelea se equivocan y les salen cosas a veces no tan lucidas. Y me parece que hay algo de eso también, ¿no? Yo prefiero ser de las que voy a seguir peleando y a lo mejor me sale algo no tan lucido más que el monolito, el mausoleo, y me parece que en ese punto sí hay más mausolitos, se me trabó la lengua, y todo eso de hombres que de mujeres, ¿no? Como que tienen mucha gente, las viudas y esto y los otros trabajando para ellos y para lo que va a pasar después de que se mueran, y nosotras estamos más agarradas acá para que no nos saquen de la vida, ¿no? Como seguirla peleando acá arriba. Entonces me parece que ahí sí puede haber una diferencia. Pero me parece que hay que estar muy plástico, aceptar que hay alguna obra que puede ser menor, que puede ser peor que las anteriores, y también tenemos derecho a pasar por esos trabajos, ¿no? Y uno lo sufre, o sea, porque uno también tiene unas antenas, ¿no? Puede detectar
tal vez te entusiasmaste con la obra y cuando ya salió y la leyeron y dijiste, ay Dios mío, no toda, yo no me arrepiento de mis libros, de ninguno en general, pero a veces sí te das cuenta que en alguna parte pudiste haber mejorado esto, lo otro, por eso no los vuelvo a leer nunca más. Yo tampoco. Y a veces pasa que un lector te escribe y te dice, te quería avisar que en tal lado te equivocaste. Ay, pero yo no quiero que me avisen te equivocaste nada. en tal parte, te equivocaste. Yo tengo un libro, El intenso calor de la luna, que se le pasó al editor, eso no se me pasó a mí. Yo escribí en la computadora al hijo de la protagonista, se llama Leonardo, pero después le cambié por Leopoldo. Y bueno, yo hice el chequeo y a mí me salió bien y lo mandé. Y cuando sale el libro, el muchacho se llamaba la mitad del libro Leonardo y la otra mitad Leopoldo. Y yo no podía creer que se les había pasado a los del editorial en la corrección. Y fue una lectora que me escribió, ¿y por qué se llama? ¿Y quién es Leonardo Leopoldo? Hay que inventar una teoría de algo le pasó que cambió de nombre. Sí, Múltiple personalidad, era como Fernando Pessoa, que tenía 72 años. Bueno, a todos, muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias Gioconda por esta charla. Los invito a que sigan disfrutando del Hay Festival. Claudia y Gioconda tienen otra charla juntas el domingo a las 10 de la mañana. 10, sí, con Cintia Rodríguez, que está aquí acompañándonos. Van a hablar de nada que ver, van a hablar de literatura infantil. Así que los esperamos en el Teatro Municipal, ¿verdad? Va a estar el Teatro Municipal a las 10 de la mañana con Gioconda y Claudia, literatura infantil. Los esperamos y sigan disfrutando también el festival. Gioconda, ¿tienes tu lectura de poesía, también tu gala de poesía? Sí, el sábado. Sí, el sábado. Entonces mañana para que escuchen los poetas del festival leyendo en varios idiomas, que también es un evento muy bonito. Claudia, yo creo que ya terminaste, ¿no? Porque Claudia tuvo sus entrevistas. Así que nada, otra vez que sigan disfrutando. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias. Hay Festival Muchas gracias Arequipa. por su presencia. A la salida del teatro tenemos disponibles los libros de las autoras.